En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionamos el día de hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego lo distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra del Señor. Bueno, pues el Evangelio del Espíritu Santo, nos habla de los frutos de que se empieza a dar. ¿Se acuerdan que Jesús dice que por sus frutos se reconocerá si son discípulos de Jesús? Entonces, pues aquí ya se prueba que la palabra de Dios tiene veracidad y que la palabra de Dios, cuando es enviada como el agua a la tierra, no regresa si no da fruto. Entonces, aquí nos habla en el capítulo 4 que ya se están dando los frutos de que los apóstoles están unidos a la vid, de que los apóstoles, la palabra de Dios que anidó en el corazón, que Jesús les predicó, está dando esos frutos que se espera, ¿verdad? Porque dice que tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Qué significa esto? Que no había esa pelea tan fuerte que siempre tenemos nosotros, que la carne quiere una cosa y el alma no es lo que quiere, el alma quiere una cosa y la carne quiere otra cosa. Es una pelea fuertísima que llevamos desde el momento en que nacemos y y por eso es que tiene como consecuencia una familia desquebrajada con problemas por el egoísmo, por los intereses, por el materialismo, por los vicios, por la apatía, por la indiferencia hacia las cosas de la fe, por la irresponsabilidad, por tantas cosas, ¿verdad? Que vive un matrimonio y así mismo sucede en en una empresa, en una comunidad y así mismo sucede en un país y, sí, y sucede en el mundo, ¿verdad? Nosotros vemos que, que, que la gente no cree en Dios, que la gente no hace la voluntad de Dios y que la gente solamente se deja llevar por sus emociones, ¿verdad? Como el amor, ¿verdad? Y lo más importante en este mundo es que nos abracemos y que nos digamos que nos amamos y nos queremos, ¿verdad? Eso es maravilloso y todos necesitamos el cariño, ¿verdad? Y eso es algo muy importante a pesar de la pandemia en nuestra propia vida, ¿verdad? El abrazo, a los seres queridos y las palabras de amor, hacia los seres queridos y a los no queridos también, ¿verdad? Eso no podemos, de nuestros labios no puede salir, tienen que salir, dice San Pablo, palabras edificantes, siempre, siempre, ¿verdad? Bendigan y no maldigan, dice San Pedro, ¿verdad? Hay que bendecir siempre, aún en las circunstancias más adversas, aunque la persona con la que tú estás hablando, la persona que estás pensando, la persona a la que te estás dirigiendo, tengas tanto problemas, ¿verdad? Entonces, edificar el reino de Dios es tratar de unir la voluntad de Dios a tu carne. Y esto es lo que sucede en la iglesia primitiva, católica, apostólica y romana, nuestra iglesia. Así nació. ¿Saben por qué? Porque había un solo corazón y un solo pensamiento, solo agradar a Dios. Entonces, los sacerdotes, ¿verdad? El jefe, el papa, los obispos, todos están unidos, ¿verdad? Entonces, tenemos toda responsabilidad de lo que pasa así. No que vamos a echar la culpa a los políticos, ni modo que le vamos a echar la culpa a las mamás, ni modo que le vamos a echar la culpa a los papás, a los patrones, a los trabajadores, a los intelectuales, a los sindicalistas. No, todos somos responsables. También el Papa, sí. También los obispos, sí, claro que sí. También los sacerdotes, sí.
los diáconos, sí, todos somos responsables de lo que está sucediendo en este mundo. Que aquí nos muestra el modelo. Y ese modelo es que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y gozaban de gran estimación en el pueblo. Gozaban, daban testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La exhortación a la predicación. Evangelizar con poder, auténticos, transparentes, así como mis lentes, así exactamente, transparentes ellos, dedicados al servicio, como Jesús. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? El poder del Espíritu Santo que ellos tienen para predicar, como les menciono, para sanar a las personas, para cambiarles el corazón a las personas. Y entonces la reacción de la persona cuando encuentra ese testimonio tan poderoso de ver a este hombre, a estas personas que estaban dirigiendo a la iglesia primitiva, es la conversión. Y cuando tú te conviertes, pues te desprendes de todo. Y entonces aquí dice que hay un gran parecer y que la gente compartía todas sus materias que tenía para el bien de los demás. Era una ocupación, una preocupación, que todos estemos bien. Y bien no significa que tengas casa y ropa y joyas y todo. No, no, bien es que tú hagas la voluntad de Dios. Dice Jesús que primero se hace la voluntad de Dios y lo demás se da por añadidura. Es una consecuencia. Es como que el que abre la puerta de su casa, la consecuencia es que entra aire, ¿cierto? Uh-huh. El que prende, el que le da el giro a la llave del motor de su coche, ¿cuál es la consecuencia? Que se enciende. Y si le mueve la palanca, ¿cuál es la consecuencia? Que arranca, que se mueve el coche, ¿cierto? Pues así mismo. La consecuencia del amor que hay en esta comunidad primitiva es que la gente también da amor. Entonces todos tenemos que trabajar en esto. Y nos pone el Evangelio, la sabiduría de los apóstoles, distribuían según la necesidad de cada uno. No clonar, como decimos, que todos somos iguales. Esas son ideas del mundo. No somos iguales, hermanos. No, no, somos únicos. Porque si dijéramos que somos iguales, entonces quiere decir que Dios a mí no me tiene en su palma de su mano. No me conocía desde antes, sino que hizo un clonadero. No hay otra persona como yo en el mundo. ¿Cómo yo voy a decir que yo tengo otros iguales? No. Ante los ojos de Dios, cada uno de nosotros somos una creación única de Dios. Tan es así que vean en su propia familia. Tenemos varios hermanos y hermanas y somos tan diferentes, incluso hasta gemelos o cuates. Hay algo que los diferencia en su forma de pensar, su forma de ver, de caminar, en sus gestos, etcétera. No somos únicos. Únicos porque al ser único, cada uno tiene sus propios dones y talentos. Y al ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, de la comunidad de amor, del mundo, entonces nos enriquecemos. Si yo tengo lo mismo que el otro, entonces ¿cómo me enriquezco? ¿Qué le doy si él ya lo tiene? ¿Y qué me da si yo ya lo tengo? La riqueza es poseer todo y nada. Esa es la riqueza del hombre. Todo porque Dios es todo. Nada porque nosotros sin Dios no somos nada. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en Dios y cómo construir nuestras comunidades de amor aquí en el lugar donde Dios nos permita desarrollarnos. Y da el ejemplo esta lectura del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, que hay un hombre que se llama José y él es nacido en Chipre y dice que le apodaban Bernabé y es un discípulo de Pablo, discípulo muy querido que vamos a escucharlo varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la palabra Bernabé significa el que es hábil para exhortar, para predicar la palabra de Dios. Y dice que él tenía un campo, o sea, un terreno, y lo vendió y el dinero lo dio y se los dio a los apóstoles. Y qué bueno, eso es lo que quieren, ¿verdad? Que la iglesia reciba todo el dinero. No, no.
Lo que queremos es estar unidos a la voluntad de nuestro Padre Dios, aceptar a nuestro Señor Jesucristo resucitado y triunfante en nuestra vida, y que el amor que nos tenemos los unos a los otros enriquezca a toda la humanidad, no nada más a unos cuantos. Que el Señor nos dé esa gracia en este tiempo pascual de ser un solo corazón y una sola alma. Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.